nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Damos la gloria y damos la honra a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús en este día. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Bendecimos a todos los hermanos, a todos los amigos que se conectan en este momento con nosotros a nuestra escuela bíblica online. Te saluda tu hermano, tu amigo, Pastor John Paulino Heredia, siervo de Jesucristo, siervo del Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Alabamos y bendecimos al nombre de Jesús. Damos a la gloria y la honra al eterno Dios Todopoderoso. Estamos contentos aquí de que usted esté con nosotros para compartir este tiempo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Queremos compartir con usted este tiempo en el nombre maravilloso de Jesucristo. Llama a alguien para que comparta la clase de hoy con nosotros. La esperanza en medio de la adversidad. La esperanza en medio de la adversidad. Damos a Dios toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Bendecimos a cada una de las vidas que se conectan con nosotros en este día. Saludamos a Imelda Río, a Jacqueline Montero, Encarnación, la bendecimos, la esposa de nuestro hermano Argeni. Les bendecimos en el nombre del Señor a todos y todas los que se conectan con nosotros en esta hora, en el maravilloso nombre de Jesucristo. Estamos contentos, estamos felices de que usted esté ahí para compartir con nosotros. En el nombre de Jesucristo estamos contentos, estamos felices de que usted comparta con nosotros este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Tenemos un tema para el día de hoy: la esperanza en medio de la adversidad. La esperanza en medio de la adversidad. A Dios damos toda la gloria, la honra y todo el honor. Así que llama a alguien y compártele de que vamos a estar estudiando la palabra del Señor en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Así que sean todos bienvenidos, sean todos bendecidos y bendecidas en el nombre de Jesucristo. A Dios damos toda la gloria y toda la honra. Estamos contentos de que usted pueda compartir con nosotros en este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Así que sean todos bienvenidos, bienvenidas a este maravilloso tiempo en el nombre de Jesús. Estudio de la palabra de Dios. Así que llama a alguien si tú quieres que aproveche este tiempo, la enseñanza de la palabra de Dios, y vas a ver que Dios le va a bendecir de una manera muy, pero muy especial, y te lo agradecerá, porque estudiar la palabra de Dios nunca está de más. Así que damos al Señor toda la gloria, todos los hermanos que se van conectando, esos hermanos que aman la palabra de Dios. Les saludamos sus familias, sus hogares. Esperamos que hayas tenido un día bendecido en el nombre de Jesús. Esperamos que este día haya sido de mucha bendición. Que después de un día ajetreado, donde hemos corrido arriba, hemos corrido abajo, hemos hecho muchas cosas, pero este es un tiempo para dedicarlo al estudio de la palabra del Señor. Así que todos los hermanos les vamos saludando, todos los que se van conectando con nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús, les vamos saludando en el nombre de Jesucristo. Gracias mil por estar con nosotros en este tiempo de estudio de la palabra. Así que llama a alguien para que venga a disfrutar con nosotros de este tiempo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Así que al Señor damos la gloria, damos la honra y todo el honor. Bendecimos al nombre de Jesucristo. Gracias le damos al Señor por este tiempo maravilloso de la palabra del Señor. Así que no se vaya, quédese con nosotros para que comparta el estudio de hoy. En el nombre de Jesucristo. Así que ya sabe, llama a alguien, invita a alguien para que se dé cita y comparta con nosotros este tiempo. Esperanza en medio de la adversidad. Esperanza en medio de la adversidad. Le damos al Señor, Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, toda la gloria y toda la honra. Saludamos
al ministro Alfonso Payés también, que nos honra con su sintonía en esta hora. Así que mis amados y mis amadas, estamos dando los puntos finales para poder comenzar con esta parte tan poderosa y de tanta bendición para el pueblo del Señor. Así que bendecimos tu familia, bendecimos tu ministerio, tu casa, todo lo que tú emprendas en el nombre de Jesús, que sea bendecido por el poder de la palabra. Así que bendito Dios, vamos a ponernos en marcha inmediatamente, vamos a poner todas estas cosas, todos estos asuntos en orden para que podamos entonces entrar, bendito Dios, en lleno a lo que es la palabra de Dios. Joel capítulo, vamos a ir a Joel capítulo 2. Ubíquese conmigo, por favor. Joel capítulo 2. Bendito Dios. Joel capítulo 2. Bendito sea el nombre de Jesús. Ubíquese ahí, capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Joel capítulo 2, versículo 12 en adelante. Vamos a estar leyendo algunos versos. Usted sabe que los estudios van de esa manera. Vamos a considerar el verso 12 en adelante hasta el 21 con la ayuda del Señor. Bendito Dios. Con la ayuda del Señor vamos a llegar hasta ahí. Ahora vamos a ubicarnos en la Escritura. Capítulo 2, versículo 12 al 21. Joel capítulo 2, versículo del 12 al 21. Bendecimos a todos los que se van conectando con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias mil por estar ahí. En el nombre de Jesucristo. Les bendecimos una vez más. Cada pareja, cada matrimonio, cada hogar, aún los que están de novios, que están orando al Señor, que están buscando la dirección de Dios. Les bendecimos en esta hora en el nombre de Jesucristo. Estamos contentos de que usted nos acompañe. Vamos a entrar rapidito en materia. Así que, bendito Dios, ya mismo estamos, gloria a Dios, arrancando esta parte. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ubicarnos. Si usted lo tiene, dígame amén. Si lo tiene ahí. Bendito Dios. Y arrancaremos inmediatamente. Usted esté en la porción bíblica señalada. Capítulo 2 del profeta Joel. Versículo del 12 al 21. Joel capítulo 2 del 12 al 21. Damos a Dios la gloria, la honra y todo el honor. Saludamos a Arelis Pérez también, a María Almirón, Rosy Maggi, Alfonso Payé, todos los saludamos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Estamos contentos de que usted esté ahí con nosotros. Bendito Dios, estamos honrados de que usted nos acompañe en esta hora en el nombre de Jesucristo. Estamos contentos y muy contentos de que usted nos acompañe. Para nosotros es un honor y es un privilegio. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, para todo el que lo quiera aprovechar, lo quiera disfrutar, quiera, bendito Dios, ser bendecido, ser enriquecido por el Señor. Así que la palabra de Dios es lo que hace con nosotros. Su palabra nunca retorna a nosotros vacía, sino que hará el trabajo para lo cual Dios la ha enviado. Así que cuando se ministra la palabra de Dios, difícilmente usted salga sin edificarse. Bendito sea Dios. Dios bendiga a Holanda, Dios bendiga a los que nos ven en Italia, en Alemania, en el Reino Unido, en Francia, los que nos ven en Bruselas, en Bélgica, los que nos ven en Portugal, los que nos ven en África, Europa, en Asia, en Oceanía. Así que comparte este tiempo en el nombre de Jesús. Comparte este tiempo. La esperanza en medio de la adversidad. Alabanza al Cordero de Dios. La esperanza en medio de la adversidad.
Por algo Jesús dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por algo el Señor dijo esa expresión, porque nosotros tenemos que fajarnos a escudriñar la bendita palabra de Dios, las que nos guía, la que nos da dirección. Así que sean todos bienvenidos y bienvenida a este tiempo. Así que vamos a Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, versículo 12. Vamos a ir inmediatamente. La letra dice así. Dice: por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Oiga esto. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo y santificad la reunión. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y perdonará Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, vino y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Alabado sea el Señor. Jehová hará grandes cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces quiero dirigirme a ustedes con este tema tan maravilloso, tan hermoso. La esperanza o esperanza en medio de la adversidad. Esperanza en medio de la adversidad. El pensamiento central que tenemos: Dios puede cambiar la adversidad en prosperidad si se le busca con sinceridad. Dios puede cambiar esa adversidad por bendición, por prosperidad, siempre que los seres humanos se dobleguen delante de Dios y reconozcan, ¿verdad? Se den la vuelta hacia Dios para que Dios entonces los restaure. Si no hay una vuelta a Dios, no puede haber restauración. ¿Cuál es la enseñanza? Que Dios usa la adversidad para mostrarnos nuestra realidad espiritual y motivarnos a un cambio. Dios quiere que cambiemos, Dios quiere que haya un cambio. Tanta palabra van, palabra viene. Hoy es el tiempo en donde hay más palabra arriba y abajo, por todos los lados, por donde quiera se está predicando el evangelio, pero estamos viendo que es como que ya todo no lo sabemos, es como que ya nada nos sorprende, es como que ya hemos perdido la sensibilidad espiritual para entender que Dios todavía sigue hablando. Y de los recursos favoritos de Dios para él hablar es su palabra. Entonces, por medio de su palabra, Dios nos habla, Dios nos ha hablado y Dios nos seguirá hablando. En esta ocasión queremos enfocarnos en el segundo profeta que vamos a tocar, y es el profeta Joel. La semana pasada estuvimos mirando al profeta Oseas. Oseas y el trato de Dios con este profeta para decirle a Israel en la condición en la que Israel estaba. A modo de introducción, quiero compartir con cada uno de ustedes que a veces nosotros
estamos ignorando la forma en que el profeta de la Biblia era usado por Dios. El profeta bíblico es un profeta singular, es un profeta que sabía para lo que Dios lo había llamado, era un hombre que entendía el propósito, era un personaje, era un ministro que sabía y entendía el plan y el propósito que Dios tenía con él. ¿Para qué Dios había llamado al profeta? Déjame decirte, Dios está interesado en bendecirnos hasta la saciedad, como decía Gille. Dios está dispuesto e interesado en bendecirnos de la máxima manera que Él pueda bendecir a cada uno de nosotros. Pero nunca ha sido la idea de Dios bendecir a desobediente, ungir a desobediente, ungir y bendecir personas que creen que pueden caminar de cualquier manera y aún así que la bendición de Dios está sobre sus vidas. Si fuera de esa manera, en vano murió Cristo. Si fuera de esa manera, nosotros pudiéramos andar y comportarnos como nosotros quisiéramos. Tenemos 3 puntos para tratar en el día de hoy. Número 1, el llamado al arrepentimiento. Esto es algo que se va a repetir durante estemos tocando a los profetas de Israel, los profetas menores. En Israel hubieron 16 profetas. Hubieron en Israel, hubieron en Israel, estuvimos mirando que hay 14 profetas y 15 libros proféticos, o 15 libros que se reconocen como proféticos. Vemos que aquí vamos a considerar los 12 menores, pero hay 4 profetas más. Luego hay un libro, o sea, hay un profeta que escribe dos escritos. Y entonces vemos 16 profetas en el Antiguo Testamento. 4 mayores, 12 menores. Entonces, dicho sea de paso, vemos que ellos tenían un común denominador. Y es lo que ellos hacían normalmente, que ellos llamaban al pueblo al arrepentimiento. Es muy bueno hablar de gloria, es muy bueno hablar de bendición, es muy bueno hablar de la Shekinah, de las maravillas del Señor, pero también tenemos que entender que Dios tuvo a Moisés 40 años metido en un desierto antes de bendecirlo. Antes de Moisés ver Bala a convertirse en culebra, alaba si puede. Antes de Moisés ver el mar rojo dividirse. Antes de Moisés ver el tabernáculo que le fue revelado. Antes de Moisés recibir la tabla de la ley. Antes de Moisés ver codornices descender del cielo. Antes de Moisés ver que las aguas se endulzaran y que la peña diera agua. Antes de Moisés ver la columna de nube y la columna de fuego, Moisés tuvo que pasar por un desierto. Yo no quiero que a nadie se me le apague el gozo ahora. Amén. Yo no quiero que a nadie se me le apague el gozo ahora y que podamos entender que no hay gloria sin proceso. Es más, yo te voy a decir algo. El que no conoce tu historia critica tu gloria. Alaba. Cuando nosotros somos procesados por el Señor y nos sometemos a ese proceso de Dios, Dios nos va a llevar a un nivel más alto y más excelente. Pero Dios quiere primero que nosotros le pasemos los exámenes. Dios quiere primero llevarnos a nosotros a la formación, al modelo, a la manera de Él, al molde en suyo, para que nosotros podamos ser efectivos y ser usados. Primero Dios nos tiene que procesar. Joel se valió de una situación muy triste en Israel. Vemos que una invasión de langostas son utilizadas por el profeta. Una invasión que hubo en Israel son utilizados por el profeta para llamar la atención del pueblo de Dios. El primer capítulo vemos que se habla de esa desolación. La plaga de langosta había arrasado en extremo los campos y había acabado con todo el país, dejándolo de forma como desértica. Los árboles frutales, los árboles de sombra, los sembrados, todo había sido
acabado. Y vemos que Joel, como la mayoría de los profetas bíblicos, entendía que lo que estaba pasando con el pueblo no era sino una consecuencia de la manera en la que ellos estaban caminando. A veces nosotros queremos tapar el sol con un dedo. Escuche esto. Nosotros queremos tapar el sol con un dedo y muchas veces le llamamos proceso a lo que es una consecuencia. Yo necesito que alguien me entienda. Le llamamos proceso a lo que en verdad es una consecuencia de nuestra desobediencia. Un proceso es el momento en el cual Dios te lleva y te va llevando hasta que Él forma en ti y en mí lo que Él quiere formar. Pero un proceso es eso. Pero una consecuencia tiene que ver con que nosotros hemos errado, nos hemos desviado, nos hemos descarrilado de la trayectoria que Dios nos ha trazado. Y por esa razón, entonces, viene juicio, viene castigo, viene consecuencia en nuestra vida que muchas veces nosotros no queremos aguantar. Nosotros lo único que queremos es que nos digan que tú tienes un ministerio nuevo, con música y alegría, que la noche parezca día y que el Espíritu de Dios se mueva. Nosotros queremos que nos hablen de gloria. Nosotros no quieren que nos hablen de power. Nosotros queremos que nos hablen de cosas tremendas, sobrenaturales y poderosas. Pero déjame decirte, todo el que opera en una dimensión como esa, en una dimensión alta en las esferas espirituales, es una persona que ha sido procesada por Dios. Es una persona que ha sido molido como la oliva, que ha sido pisoteado como la uva y que le han metido candela como, bendito Dios, a la higuera. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que tenemos que entender nosotros que antes de Dios bendecir a alguien, Dios lo tiene que procesar. Entonces había una epidemia, había una langosta, una invasión de langosta que había venido sobre Israel y había devastado todo lo que ellos tenían, todo lo que les servía a ellos para alimentarse. Pero vemos que Dios, vemos que principalmente los profetas antiguos testamentarios del Antiguo Testamento eran profetas que creían tanto en la soberanía de Dios, en el control absoluto que Dios tenía en las cosas, que todo lo que ocurría, ellos sabían que venía de parte de Dios. Por ejemplo, vamos a mirar, si ellos gozaban de prosperidad, era porque ellos obedecían a Dios. Bendito sea Dios. Si pasaban por eventos calamitosos que causaban ruina y miseria, los profetas ya sabían que el pueblo no andaba bien. Hoy en día alguien está pasando por una situación, está pasando por una crisis, por un evento, por un suceso en su vida, e inmediatamente, hablo negativos, ¿no? Me refiero negativamente. Y cuando pasa toda esa situación, a veces viene alguien a decirle a esa persona que lo que esa persona está haciendo, que Dios lo va a bendecir. Que no importa cómo la persona está caminando, que no importa lo que la persona está viviendo, Dios lo va a bendecir. Hermano, nadie se engañe. Nadie se engañe. No es posible que una persona que camina alineada con Dios, no es posible, hermano, que pase procesos que no vengan de parte de Dios. Cada vez que una persona de Dios pasa por un proceso es porque Dios lo diseñó para formar en esa persona lo que Dios quería formar, pero no a fin de que fuera una consecuencia porque esa persona caminaba mal. Joel, sabiendo que esto podía ser una reprensión de parte de Dios, él tenía en mente una preocupación mayor, y era que había un ejército, había una invasión que iba a venir más fuerte que la de la langosta, e iba a ser por un ejército que iba a venir a invadir a Israel. Fíjese, en el capítulo 12, en el capítulo 2, verso 12, la Biblia empieza de esta manera. Capítulo 2, verso 12. Por esto pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Yo quisiera saber si en el día de hoy usted escucha a los profetas decir este tipo de cosas.
Y no es que no lo haya. No. Cuando se levantan profetas de verdad, hombres de verdad, ungidos del cielo, gente que caminan como Dios manda, yo le aseguro, hermano, que Dios va a dar testimonio de esa gente, de que verdaderamente. Pero hoy lo que vemos es un relajo. Mire el profeta lo que dice. Vemos la situación en la que se encontraba Israel, ¿verdad que sí? Entonces, vemos que habían dos cosas. Habían dos problemas serios que Joel estaba analizando. Por un lado, las consecuencias de la plaga de langosta que había venido. Por otro lado, la invasión de un ejército enemigo. Entonces, ¿qué era lo único que Dios le pedía para Dios intervenir? Que el pueblo se volviera a Dios. No sé si estoy hablando con alguien hoy, pero ¿qué era lo que Dios quería? Que el pueblo se volviera a Dios. Fíjese en esto. Toda la Biblia se encuentra la declaración de que cuando hay un arrepentimiento, Dios corrige la secuela que puedan haber por la desobediencia que hubo anteriormente, y Dios le da un cambio a las cosas cuando nosotros reconocemos lo que no estamos haciendo correctamente. Usted ve que todo eso que el pecado deja, Dios lo quita y protege de las calamidades futuras. Por ejemplo, durante el reinado de Ezequías, Judá fue invadido por los asirios. Pero Ezequías, dice la Biblia, que fue al templo a pedirle auxilio a Dios. ¿Por qué? Porque los enemigos se estaban burlando de él. Cuando tú estás sometido, sometida a Dios, y alguien se quiere levantar contra ti, cuando alguien quiere avergonzarte, menospreciarte, pero por causa de que tú temes en Dios y tú confías en Él con todo tu corazón, Dios va a salir en tu defensa. Eso te lo puede decir, bendito Dios, cualquier persona que conoce la palabra de Dios se puede levantar con una voz profética y decir: si tú has confiado en Dios, si tu vida está puesta en las manos del Señor, te aseguro, mi amado, te aseguro, mi amada, que Dios va a salir a defenderte. El problema de hoy es que nosotros le queremos decir a un montón de gente mal que ellos están bien, y eso no es honesto delante de Dios. Dice la palabra de Dios que Ezequías se quebrantó delante de Dios, y como consecuencia de su oración, si tú estás orando y tú estás humillada delante de Dios, dice la palabra de Dios que Dios destruyó al ejército sirio que venía a Ezequías con nada más y nada menos que 185,000 soldados. Usted lo puede buscar en 2 de Crónicas 32:17. Ahí usted lo va a encontrar. De manera, bendito Dios, que había esperanza, pero con la condición de que el pueblo se volviera a Dios. Yo no sé si los que me están escuchando pueden entender que Dios siempre estará a favor de nosotros mientras nosotros caminemos alineados con Él. Alabado y bendecido sea Dios. La Biblia dice aquí que desde que Ezequías se doblegó, que desde Ezequías se quebrantó delante de Dios, dice la palabra de Dios que Dios salió a defenderlo, y que 185,000 soldados no pudieron con Ezequías. ¿Por qué? Porque Ezequías se había humillado delante de Dios. No sé si alguien puede entender lo que yo te quiero decir en esta hora. Pero cuando tú te quebrantas y cuando tú te humillas delante de Dios, Dios sale a tu defensa. Dios sale en pos de ti. La palabra de Dios también nos enseña lo siguiente, bendito Dios, que habían 4 características, de manera que la esperanza, oiga bien, que tenía era con la condición de que se volvieran a Dios de todo corazón. El verso 12 habla de 4 características. Vamos a mirar 4 características que habían. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice que se tenían que volver a Dios de todo corazón, que se tenían que volver a Dios en ayuno, que se volvieran a Dios con lloro y que se volvieran a Dios con lamento. Fíjese usted si la cosa es a la manera de nosotros o es a la manera de Dios. Fíjese usted lo que Dios le está diciendo por medio del profeta Joel a Israel. Y usted preguntará, pero ¿y esto qué tiene que ver con nosotros, con la iglesia en el día de hoy? Es que las mismas situaciones están pasando. Ahora mismo hemos visto una pandemia que ya hemos dado por concluida, y que ya hemos dado porque ya no existe, que ya estamos libres de ello. Y parece ser que no hemos entendido
que no hemos entendido que esas situaciones que han venido, el responsable de todo esto es el ser humano, creyente y no, por darle la espalda a Dios, por sus actitudes hacia Dios. Mira lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que tenían que volverse de todo corazón. Volverse, repito, tiene que ver con arrepentimiento, con un arrepentimiento. Lo segundo que yo veo acá, lo primero que dice es que se volvieran de todo corazón en ayuno, lloro y lamento. O sea, un complemento, un contó, como dicen en mi tierra, un contó. Usted iba, bendito Dios, allá donde se vendían empanados, yaniqueque, como usted lo quiera conocer. Y allá cuando le había que meter, cuando usted quería algo, por ejemplo, habían de diferente tipo, ¿no? Habían de diferente tipo. Pero cuando usted quería algo especial, usted decía, échamele de todo lo que tú le echas a los demás, échamele a un solo y ese dámelo. Entonces, aquí hay un contó, aquí hay una mezcla de cosas. Volverse de todo corazón, ayuno, soltar la cuchara, oración, escucha, mire esto, ayuno, lloro y lamento. Ayunar, abstenerse de comer. Lloro es algo que te está doliendo, y cuando te lamenta es porque el lamento es más profundo. Eso es lo que Dios quiere. Por eso muchas veces no estamos viendo la gloria de Dios. Por eso es que estamos viendo que estamos como los bombillitos de Navidad, que hoy prendemos, mañana lo apagamos. ¿Por qué? Porque no hay... Mire, cuando yo me convertí al principio, le voy a contar algo. Yo estaba confundido porque yo veía gente siendo usada. Yo veía gente que Dios en su misericordia estaba haciendo algo, le utilizaba para esto, para lo otro. Y yo me confundía y yo decía, pero ven acá, ¿es Dios o no es Dios? ¿Es Dios que está usando esa persona o no es Dios que está usando esa persona? Entonces, con el poco conocimiento que a veces nosotros tenemos y nosotros soltamos por la emoción lo que nosotros decimos, había gente que decía, no, lo que pasa es que los dones son irrevocables. Los dones son irrevocables y los ministerios y todo ese tipo de cosas. Y no importa que la gente se descarríe y se vaya por allá. Mire, hermano, eso hay que tener muchísimo cuidado. La única vez en la Biblia donde nosotros podemos ver que se habla de que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios tiene que ver con el llamado de Dios a Israel, con el regalo que Dios le hizo. No tiene que ver con ministerio, no tiene que ver con dones espirituales, tienen que ver con la fidelidad del llamado de Dios que Dios le hizo a Israel. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros cuando no sabemos nos luce, pero después que usted sabe, eso es malicia. Cuando ya usted lleva mucho tiempo en los caminos del Señor, usted tiene que entender que usted no puede coger el texto que a usted le parece fuera de contexto para inventarse un pretexto. No. Mire, cojamos y apliquemos toda la palabra de Dios. Y tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta. Y nosotros tenemos que tomar eso y entender que es todo el consejo de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra alimentación espiritual sea balanceada. Por eso estamos hablando de los profetas. El trimestre pasado hablamos de misionología y abarcamos todo el libro de los Hechos, o casi todo. Y hoy estamos hablando, o estamos siguiendo con la segunda clase, que tiene que ver con los profetas de Israel, para que nosotros podamos ir balanceándonos. Por allí vimos misiones, estamos viendo balanceo. Vimos a Cristo o cristología y vamos viendo, y tenemos que ir viendo un balanceo de toda la escritura, porque si no vamos a crecer desnutrido. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Según la Biblia, aquello que se hace con todo el corazón es lo que se hace sin hipocresía y sin falsedad. O sea que los falsantes no pueden ver la gloria de Dios. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia habla en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice lo siguiente: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Así es que Dios quiere que nosotros amemos a Dios, que nosotros le entreguemos todo. Verso 14 dice la Biblia lo siguiente en el versículo número 14. La Biblia dice, pero me quiero quedar en el 13, no me quiero ir sin tocarle el 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Óyeme bien, a Dios no le agrada castigar a nadie, pero por la razón que Él sabe, muchas veces tiene que darnos nuestra sonadita, tiene que darnos nuestro correazo, porque si no, mi hermano, nosotros crecemos como bastardos espirituales. Entonces Dios no quiere eso. La Biblia dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios quiere corregirnos, Dios quiere que nosotros le demos un orden, que le demos prioridad a lo de Él y después a lo de nosotros. Vemos aquí, ¿verdad?
el llamado al arrepentimiento. El verso 14 nos dice a nosotros lo siguiente, mis amados. Miren lo que dice el versículo 14. Dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Está hablando de la gente que tiene que rasgar el corazón, ¿no? Y habla de que si Dios va a tener misericordia y Dios hará cosas con ellos. Miren lo que dice el versículo 14. El llamado al arrepentimiento no tendría caso si Dios no te ofreciera algo. Cada vez, óyeme bien, cuando tú te arrepientes, tú no te arrepientes de balde. Cuando tú te arrepientes, yo no siento gente como, bendito, yo siento que usted está ahí. Yo no sé si usted está o usted se fue, pero bendito Dios. Mire esto. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ponga atención a esto. Siempre que Dios te pide hacer algo, tú no lo vas a hacer de balde. Lo voy a repetir. Cada vez que Dios te pide a ti hacer algo, tú no lo vas a hacer de balde. Cuando tú ayunas, tú no ayunas de balde. Te van a pagar por eso. Cuando tú oras, tú no ayunas, tú no oras de balde. Cuando tú das limosna u ofrenda, tú no lo haces de balde. Cuando tú haces un bien a alguien, tú no lo haces de balde. Cada cosa que nosotros hacemos tiene su recompensa de parte de Dios. Los seres humanos nos desanimamos porque estamos esperando la recompensa del hombre. Cuando el hombre que tú fijas tus ojos, Dios no permite que responda como tú crees que tenía que responder, entonces nos sentimos mal y nos resentimos. Pero es Dios el que bendice y es por eso que nosotros tenemos que entender. Yo necesito que los que me están escuchando, por lo menos, bendito Dios, me digan, estamos vivos, estamos aquí, gloria a Dios para siempre. Y si usted siente que el corazón le está latiendo rápido, no es que le va a un paro cardíaco, es que el Espíritu Santo te está ministrando. Mira esto. En el caso del hijo pródigo, dice la Biblia que él volvió a la casa de su padre, ¿verdad? Y sabía que su papá lo iba a perdonar y lo iba a restaurar. Él sabía eso. Ahora, lo que él no sabía era lo que Dios iba a hacer. O sea, lo que el padre iba a hacer. Aparte de que su padre lo perdonó y lo restauró, mira lo que dice la Escritura. Mi alma adora a Jesús. Dice la palabra que lo vistió, lo calzó, le puso anillo y lo ordenó. Pregunto yo, mis amados. Yo sé que usted es bastante inteligente, pero yo quiero que usted me diga y usted alabe la gloria del Padre ahora. Dígame usted a mí, si el hijo pródigo fue vestido, se le calzó con calzado nuevo, se le puso un anillo, se le ordenó, bendito Dios, se le limpió, se ordenó que se hiciera una fiesta, se mató el animal más gordo para él, porque él había llegado. Pregunto yo si eso lo hicieron antes de él arrepentirse. Quiero que alguien me responda y me diga si eso lo hicieron antes del hijo pródigo arrepentirse. Eso fue después que él reconoció. Cuando él dijo en su mente, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí es cuando usted ve que la palabra de Dios nos dice a nosotros que entonces su padre lo estaba como esperando. Estaba haciéndole, como dicen, haciéndole esquina a su hijo, esperando el momento en que su hijo llegara. Y no solamente él lo besó, no solamente lo restauró y lo perdonó, sino le cambió la vestimenta. Cuando tú te arrepientes a Dios, como Israel, Dios le está diciendo por medio del profeta Joel, arrepiéntete, entonces Dios te cambia la vestimenta. Pero no solo Dios te cambia la vestimenta, Dios te cambia el calzado. Pero no Dios solamente te cambia el calzado, sino que te pone en autoridad con un anillo regio en tu mano. Pero no solamente Dios te va a poner un anillo, te va a poner zapatos nuevos, te va a poner vestimenta nueva, sino es que Dios va a hacer un fiestón. Va a ser un fiestón porque cada vez que una persona reconoce su condición, por eso es que a Jesús, cuando Jesús lo criticaban porque él se juntaba con pecadores y con fariseos, con publicanos y pecadores, cuando Jesús se juntaba con esa gente y a él lo criticaban, Jesús dijo, óigame bien, los sanos no tienen necesidad de médico. Yo no vine a buscar sanos, sino, bendito Dios, a pecadores al arrepentimiento. El Señor no vino a buscar al que está saludable o al que cree que está saludable. Mi alma adora al Rey de Gloria. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir en esta hora. Es que Dios nunca, bendito Dios, nunca
hará contigo, te entregará esos niveles de misericordia que no te han sido revelados hasta que no te vuelves a Dios. Y es por eso que estamos viendo una iglesia sin gloria, es por eso que estamos viendo ministerios apagados, es por eso que estamos viendo ministerios, bendito Dios, quebrados, por eso es que vemos ministerios disfuncionales, por eso es que vemos gente enferma en los altares, por eso es que vemos gente subida en los púlpitos, quebrado dentro de sus corazones. ¿Por qué? Porque han llegado allí, porque como Dios me usaba, porque como Dios hablaba a través de mí, porque como yo predicaba, porque como yo enseñaba, porque como yo cantaba y yo veía que las almas se convertían y que Dios hacía maravillas y milagros, eso yo me llevó a mí a pensar de que yo le estaba agradando a Dios. Pero el día que yo me encontré con ese texto en la palabra, como le dije antes, que dice Mateo 7:21, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En aquel día muchos me dirán, Padre, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos aquello, escribimos libros, cantamos canciones, caminamos por las naciones, levantamos 400 iglesias, me bañé en el río Jordán, fue 43 veces a Jerusalén. Mira, hermano, eso para Dios es nada. A Dios no lo va a impresionar nadie con lo que le queramos decir a Dios. Dios es nuestra obediencia. Dios es nuestro arrepentimiento. Y cuando nos volvemos a Él de todo corazón, hermano, mire, usted puede ver una gente que tenga 60 años en el evangelio y que haya, hermano, mire, y que haya virado el mundo entero haciendo y mostrando la gloria del Señor, hermano. Pero ese, bendito Dios, ese que usted ve ahí, es sustituido fácilmente por una persona que viene al camino del Señor, se humilla delante de Dios, se quebranta delante de Dios, y esa persona, alabado sea el nombre de Jesús, dice: yo no soy nadie, yo no tengo nada que dar, yo vengo humillado delante de Dios. Y eso me acuerda a mí en Lucas 18. Dice la Biblia que subieron dos hombres a orar. Uno decía: ay Señor, yo ayuno, y yo esto, y yo aquello, y yo lo otro. Y sin embargo, el otro que estaba, el publicano, que estaba así, un poco alejado, ese ni siquiera levantaba los ojos al cielo, porque él nada más decía: Padre, sé propicio a mi pecador. Mientras el otro decía consigo mismo: yo no soy como estos pecadores, yo no soy como aquel, yo no soy como el otro, concentrado en otra persona. El publicano estaba concentrado en su condición. Y dice la Biblia que ¿cuál de los dos bajó justificado? El que bajó justificado fue el publicano. Porque el fariseo lo único que hace es enorgullecerse. El fariseo lo único que quiere es restregarle a la gente su santidad. La gente, bendito sea Dios. No sé si alguien se golpea en esta hora con estas palabras, pero quiero decirte en el nombre del Señor, Dios no quiere eso. Dios quiere que nos arrepintamos. Dios quiere que volvamos a Él como el hijo pródigo. Y Dios nos va a bendecir. Éxodo capítulo 34, 6 y 7 dice la Biblia: Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Dios perdona cuando nos arrepentimos, cuando venimos a Él. Dios nos perdona. Mira lo que dice Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23. Dice la Biblia: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mira lo que dice las palabras: quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él. Eso es lo que dice el verso 14. Pero esa pregunta que usted ve ahí es lo que se utiliza en la Biblia como interrogación. La interrogación es una figura literaria que representa no la duda, no es esperar una respuesta, es una pregunta que lo que está haciendo es confirmando lo que la pregunta está haciendo. O sea, si yo te diría a ti: ¿te ama mucho tu mamá? Yo no te estoy preguntando, yo no estoy esperando que tú me digas que sí. Yo en la misma pregunta estoy respondiendo. Entonces es una figura literaria o retórica que se utiliza para preguntar algo que ahí mismo te da la respuesta. No está buscando una respuesta, sino que en vez de mostrar duda o negación, lo que está haciendo es confirmando. Y eso se lo enseño otro día. Entonces, tenemos que darnos cuenta. El pueblo tenía que arrepentirse. Cuando el pueblo se arrepiente de sus pecados, Dios para ese juicio, lo transforma. El pueblo que se arrepiente de sus pecados es bendecido por Dios. Joel habla de dos aspectos respecto a Dios en la respuesta a la conversación. Lo lleva a cabo, bendito Dios, que Dios no lleva a cabo el castigo, sino que el castigo lo cambia por una bendición. Alabado sea Dios.
En el versículo del 12 al 14 vemos un juego intencional de parte del autor. Volveos y convertíos. Date cuenta, esas dos palabras van en estos versículos. Volveos y convertíos. Para que nosotros entendamos que las dos cosas van de la mano. Tenemos que dar la vuelta y tenemos que convertirnos. Alabado sea Dios. Aquí dice la palabra. Vemos que en los versículos del 12 al 13 Joel utiliza la palabra convertido 2 veces. En el 14 usa volverá. Entonces podemos ver cómo Dios insiste una vez más en que tenemos que volvernos a Él. Bendito Dios, quiero hablar del verdadero arrepentimiento. Lo primero era, gloria a Dios, llamado al arrepentimiento. Y lo segundo de lo que quiero hablar es el del verdadero arrepentimiento. Versículos 15 y 16, acompáñame por favor. Versículos 15 y 16, amén. Dice aquí, toncad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Escuche bien, mira lo que está diciendo. Aquí hay una serie de palabras que vamos a considerar. Vemos aquí que se enumeran 10 cosas que el pueblo de Israel tenía que hacer. Vemos allí que Dios los convoca al arrepentimiento, ¿verdad? Un llamado al arrepentimiento, y vemos que Dios le dice que se vuelvan todo corazón, y también Dios le dice que Él es misericordioso con el que se arrepiente. Hasta ahí me siguen. Ahora, en el verdadero arrepentimiento podemos darnos cuenta de una cosa, que el pueblo tenía que arrepentirse con verdadera compunción. Vamos a mirar, mire. Oiga, mire lo primero que dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión. Mire esto: juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. ¿Ah? Salga los recién casados de su cámara nupciales. Y número 10, que los sacerdotes lloren entre la entrada y el altar. Cuando hablamos del tocar trompeta, hermano, estamos hablando de una alerta que se está diciendo. Algo se está advirtiendo y se nos está diciendo. Cuando se toca trompeta es un aviso que se está haciendo. Entonces vemos que en estos 10 puntos vemos un dramatismo muy fuerte de parte del profeta. Y vemos que no es un simple arreglo literario o sea, que todas esas palabras que están ahí como que significan lo mismo. No. Esto no habla tampoco de redundancia. No es un mero simbolismo. Mire, el sonido de trompeta o de cuerno de carnero convocaba a una solemne reunión. Por ejemplo, cuando iba a empezar el sábado. Cuando iba a empezar el sábado, la gente no podía ocuparse en otra cosa, sino realmente dejar todo lo que estaba haciendo y preparar todo para el sábado. Aquí dice proclamación nacional de ayuno. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Proclamad ayuno, convocad a la asamblea. O sea, todo el mundazo tenía que arrepentirse. El problema de hoy es que nosotros nos cuesta venir a Dios. Y lo más triste es que a veces sabemos y decimos que sabemos, pero no salimos de la situación en la que nos encontramos. Y di que sabemos, y sabemos tanto, como dice una amiga mía, que nos hacemos brutos. Somos tan inteligentes que nos hacemos brutos. Mire lo que dice acá: convocad asamblea. Esto lleva un sentido de urgencia. Al convocarse al pueblo en asamblea se explica que hay mucha seriedad en la causa para la cual se está convocando al pueblo. Además de ponerse la causa, se discutían, miren, las medidas a seguir para remediar la situación. Cuando hablamos de la palabra iglesia, estamos hablando de eclesía. Y cuando hablamos de palabra iglesia, es una palabra compuesta por la palabra griega eclesía. Ek significa fuera y kaleo significa llamar. O sea, los llamados afuera. Cuando hablamos de iglesia, estamos llamados los llamados afuera. ¿Pero afuera de qué? Afuera del mundo. No podemos seguir en el mundo. No podemos estar en Cristo y vivir como vive el mundo. No podemos hacer la misma cosa que hace el mundo. No podemos caminar ni dirigirnos como camina el mundo. Entonces, tenemos que tener una diferencia. Cuando hablamos de iglesia, el que es iglesia no camina como caminan los demás. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios bendiga a Sandra Ordóñez, a Xiomara Montero y a Rosy Larea. Félix Isaías, Dios te bendiga rica y abundantemente. Zuni Alcántara, Dios te bendiga. Alejandra Sosa, Dios te bendiga. Gloria a Rosy Maggi Capellán, Dios te bendiga. Entonces, seguimos avanzando, mi hermano.
En el verso 17 está dirigido a los sacerdotes que ministran en el templo. Esa gente era lo que tenían que llorar y pedir perdón delante de Dios. O sea, mire hermano, aquí no se salva nadie. Aquí todo el mundo se tiene que humillar. Todito nos tenemos que humillar. Reunir al pueblo, santificar la reunión, júntame a los ancianos. Eso no es que ellos digan que no pueden ir porque el COVID-19. No. Cógeme a los niños también, congrégamelo. Y aún los que maman, lo que todavía maman el pecho de su madre. Los novios, óyeme bien, y las novias, la gente que se han casado, salgan de sus cámaras nupciales y vengan, que también lo estamos llamando a ellos. Porque hay gente que cuando están de novio no se congregan, alaba si puede y si no puede también alaba. Hay gente que cuando están de novio ellos no se congregan, que cuando tienen amores ellos ya no tienen tiempo para Dios. Es como mucha gente que pide que Dios le dé un trabajo y luego no tienen tiempo para Dios porque el empleo se lo quita. Entonces hermano, mire, todo empleo, toda relación, todo noviazgo, toda empresa, toda llamada bendición que a usted lo saca de circulación, lo saca de órbita, en lo de Dios no puede ser de Dios. Simple, así de claro. Entonces, aquí que dice la palabra, ¿cuál era el oficio de los sacerdotes? Diariamente, ellos tenían que ofrecer sacrificios allí. Vemos que se indica en este versículo que entre la entrada y el altar era allí donde colocaban las manos sobre la víctima, los sacerdotes. ¿Ah? ¿Para qué? Para que las víctimas fueran sacrificadas, ¿verdad? Entonces era el oficio que ellos hacían diariamente, los sacerdotes. Ahora bien, ellos tenían que suspender todo eso porque Dios lo estaba llamando. Dios está llamando a su pueblo. En este tiempo Dios está llamando a su pueblo. Pues bien, las mismas tenían que ser suspendidas, todas las actividades. Algo más imperioso y urgente se tenía que hacer. ¿Qué era lo más urgente? Y usted me dirá, pero eso no tiene sentido. Pero si usted va a la palabra, usted se va a dar cuenta. Tenían que suspender todas sus actividades. Tenían que suspender todo lo que ellos estaban haciendo para hacer por lo menos dos cosas: llorar y pedir perdón. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Nosotros los pastores, nosotros los evangelistas, los maestros, los profetas, los apóstoles, los querubines, los serafines, los sayayines de Dios. Bendito Dios, toda esa gente, bendito Dios, los arcángeles, hermano, de ahí para arriba, bendito Dios para siempre. Tenemos que entender que tenemos que volver a Dios. Mire lo que dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad. ¿Usted sabe lo que significa oprobio? Vergüenza. No lo entregue a vergüenza. A pesar de que estamos mal, Dios está diciendo: no nos entregues a vergüenza. Porque lo único que hace una persona cuando se aleja de Dios es pasar vergüenza. Bendito sea el nombre del Señor. Así que yo le digo a usted en el nombre del Señor, mire, aquí Dios estaba llamando a un tiempo solemne para llorar y pedir perdón. La Biblia dice que cuando Salomón se humilla delante de Dios y Salomón diseña todo aquel templo maravilloso, aquella majestuosidad, dice la palabra de Dios que cuando él terminó de orar, dice la Biblia que descendió fuego del cielo y los sacerdotes que tenían que ministrar no podían entrar a causa de la gloria de Dios. Eso es lo que necesitamos en los días de hoy. Lo que nosotros necesitamos en el día de hoy es que nosotros nos demos una quebrantada delante de Dios. Es que nosotros nos demos una humillada delante de Dios. Que cuando eso suceda, hermano, la gloria de Dios descienda de tal manera, hermano, que goteen los pastores, que goteen los evangelistas, que goteen los maestros, que goteen los evangelistas, que goteen los profetas, bendito Dios, aunque sea de agua de azúcar, pero que goteen, bendito Dios, que goteen, bendito Dios, los apóstoles de estos tiempos. Todos quebrantados, hermano, delante de Dios. Cuando la presencia de Dios cae en un lugar, hermano, ¿cómo es posible que cuando la presencia de Dios cae en un lugar, hermano, quedamos como que no es con nosotros? Como que no han pasado nada. Y usted ve a la gente salir del culto y decir: Dios mío, el culto estaba que se quería caer. Dios mío, la gloria de Dios, hermano. Y eso fue terrible. Y cuando usted le pregunta de qué se predicó, yo no me acuerdo. Pero tú no me dices que la gloria de Dios cayó y hermano, mire, siempre que la gloria de Dios caía después de un mensaje, caía después de una palabra,
caía después de una administración de Dios. ¿Cómo es posible que decimos que Dios cayó de tal forma, hermano, y no hay arrepentimiento? Y yo me acuerdo de Pedro. Pedro está toda la noche pescando con sus compañeros. Pedro no pesca nada, mis amados. Dice la Biblia que Pedro ahora va con el moco para abajo, perdone la expresión. Y cuando Pedro está allí en la orilla de la playa, se aparece el Nazareno. Y el Nazareno le dice a Pedro: Pedro, deja tu barca ahí. Mi alma te adora, Jesús. Pedro, deja tu barca ahí. Dios quiere que hay gente que dejen lo que estaban haciendo, que se paren, que se paren un momento, aleluya. Bendito Dios, que detengan sus actividades ministeriales y que lloremos y nos quebrantemos delante de Dios, porque nos hace falta volver a Dios. Nos hace falta volver al Señor. Joel le está diciendo a ellos: estoy preocupado, Israel, por ti. Y a Joel no solamente le preocupaba la langosta, a él no solamente le preguntaba ese ejército que iba a venir. Más preocupación que esa era la actitud del pueblo, que el pueblo no estaba en eso. Y es por eso que usted no ve fuego en los altares. La gente va y la gente va a hermano, como que lo están obligando a congregarse. La gente, bendito Dios para siempre, va desanimada, gloria al nombre del Señor. La gente no va a adorar a Dios. Entonces, ¿cómo puede manifestarse la gloria de Dios? ¿Cómo puede meterse el fuego de Dios? ¿Cómo puede meterse la nube en una congregación? ¿Cómo puede meterse el power de Jesus Christ? ¿Cómo puede meterse la presencia, la chequina, bendito Dios, el neuma de Dios? ¿Cómo puede meterse en un lugar donde no se adora, donde no hay un quebrantamiento, donde no hay una humillación delante de Dios? Hoy en día hemos sustituido la gloria de Dios por mucho evento. Dios, mire, muchas veces los tantos eventos que hay gente que, hermano, mire, si no es evento, ellos creen que la iglesia, la congregación, Dios la diseñó como un lugar de entretenimiento. Bendito Dios, donde solo hay que llevar palomitas, alabado Dios, y gafas 3D o 3D, como dicen por ahí. No, mi hermano, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que cuando nosotros vayamos pensando en lo que nosotros tenemos que hacer, que nos tenemos que quebrantar delante de Dios. Tenemos que entender que cuando vamos a la casa de Dios, tenemos que venir a humillarnos delante del Señor. Aleluya. Tenemos que entender y tenemos que comprender de una vez por todas que nosotros no podemos caminar como nos parezca. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Tenemos que saber a dónde nosotros estamos caminando, a dónde nosotros nos vamos a esconder de la presencia de Dios. Porque es que yo no logro entender muchas veces la dinámica de nosotros los creyentes. No lo logro comprender. Aquí el profeta está diciendo, mire, y estoy hablando del profeta Joel. Hablamos de Osea la semana pasada. Hoy estamos hablando de Joel. Y mira en qué términos hablan estos profetas. Estos profetas están llamando a la gente. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia se ha habituado tanto a una variedad de actividades que no tiene tiempo para humillarse delante de Dios, para arrepentirse, para la oración, ni para el ayuno. Hermano, dígame cuánto congreso de oración usted está mirando. ¿Cuánto congreso de ayuno usted ve? Fíjese, explíqueme usted. ¿Dónde están los congresos de ayuno? ¿Dónde están los congresos de oración? ¿Dónde están los congresos de humillación? Hermano, tanto fuego, bendito Dios, tanta apariencia externa, tantas cosas visuales, pero no hay transformación. La gente no necesita entretenimiento ni manipulación. La gente necesita transformación. Cuando una gente es transformada, esa gente cambia. Cuando lo eterno toca lo interno, cambia lo externo. Cambias afuera tus actitudes, tu manera de hablar, de caminar, de comportarte, de vestirte, de andar. Todo lo que tú haces tiene que ser alterado. No puedes seguir de la misma manera. Dice la Biblia, mire esto, que cuando la gloria de Dios se manifestó en el templo de Salomón, todos los programas fueron modificados. Hermano, mire, cuando le damos entrada al Señor, y voy terminando, cuando nosotros le damos entrada al Señor en nuestras actividades, cuando nosotros nuestro culto le ponemos una notita abajo al programa, sujeto al Espíritu Santo, hermano, mire, es la gloria de Dios que se mete. Hermano, son cosas extraordinarias las que suceden cuando usted y yo le damos libertad al Espíritu Santo.
Cuando dejamos que Él gobierne de verdad. El Espíritu Santo no es las loqueras que a veces se ven. Bendito Dios. No son los disparates que nosotros a veces le atribuimos al Espíritu Santo y deshonramos a Dios y deshonramos su presencia. Cuando el Espíritu Santo toca una congregación, toca un individuo, toca una familia, una pareja, toca un matrimonio, toca un ministerio, hermano, usted ve los cambios. Usted ve la diferencia, usted ve que Dios estuvo ahí, usted ve que Dios hizo algo. Bendito sea el nombre del Señor, pero no puro entretenimiento. Número 3, y termino. Bendito Dios. Primero, hemos hablado del llamamiento al arrepentimiento. Segundo, el verdadero arrepentimiento que hay que hacerlo de corazón. Y vemos la convocación que se hizo. Bendito Dios. Y vemos aquí, a todo el mundo se le llamó a que se arrepintiera. Aquí yo no estoy diciendo que usted tiene que hacerlo, lo tenemos que hacer. Yo el primero, cada uno de nosotros tenemos que volvernos a Dios. Mira lo que dice el punto número 3, versículo del 18 al 21 y terminamos. Dios perdonará y bendice. ¿Cuándo Dios perdona y bendice? Pues vamos a verlo ahora. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51, 17. Dijo David una verdad evangélica muy poderosa. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Pero si la Biblia habla tanto de arrepentirse, de volverse a Dios, de arreglar cuenta con Dios, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto enseñarlo, ministrarlo? ¿Por qué? ¿Qué será lo que sucede? ¿Qué será lo que traemos debajo de la manga que no nos deja a nosotros poder entender que la misma palabra de Dios está llena de esas expresiones? Vuélvanse a mí, volveos a Jehová, lloren, giman delante de mí, convoquen ayuno, convoquen súplica, convoquen ruego. ¿Cómo es que Dios dice eso en su palabra y nosotros vivimos de otra manera? Hermano, la Biblia dice que aún los burros conocen a su Señor, pero el pueblo de Dios, dice Oseas, que el pueblo de Dios no conoce la voz de su Señor. Entonces nosotros tenemos que volvernos a Dios. La Biblia dice que en el Salmo 51, 17, lo que acabamos de decir, la contrición sincera y la humillación delante de Dios son requisitos indispensables para que el pecado sea arrancado. Bendito sea Dios. No hay sustituto. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 12, perdón? El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. ¿Qué dice Santiago capítulo 4 verso 10? Yo espero que usted vaya apuntando. Santiago capítulo 4 verso 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero yo pregunto, ¿por qué que el Señor habla tanto de humillarse delante de Él? ¿Por qué el Señor habla tanto de reconocer delante de Él nuestra condición y nuestras actitudes? ¿Por qué Él habla tanto de esto? Mire lo que dice aquí la palabra. Mire lo que dice. No solo humillarse delante de Dios con sincera contrición es una verdad evangélica, sino también el perdón que Dios ofrece como resultado de la humillación. Únicamente en el Antiguo Testamento encontramos figuras que se utilizan para ilustrar el perdón de Dios y que conlleva a lo siguiente. Por ejemplo, Dios en Isaías 38, 17, mira lo que dice la Biblia, que Dios echa nuestro pecado a sus espaldas. Yo no sé cuántos alaban la gloria del Señor. Dice que echa los pecados a sus espaldas. Mira, dice que en el versículo Miqueas 7, 19, dice que sepultan las iniquidades de nosotros. Miqueas, bendito Dios, en el mismo 19 dice que echa en lo profundo del mar nuestros pecados. Y dice que no se acuerdan más de nuestros pecados, según Jeremías 31, 34. Y que el pecador, bendito Dios, Dios coge sus pecados y los hace más blancos que la nieve. Hay una sustitución. Dios quita, Dios arranca todo eso. Mira, hay mucha gente, gloria al nombre del Señor, que ya se fueron. Alabado sea el nombre del Señor, porque que la palabra de Dios, hermano, parece piedra, pero es maná. Mira lo que dice la palabra de Dios. Escucha bien. Romanos capítulo 5, verso 1, dice que la persona que es perdonada experimenta una nueva relación de paz con Dios. Bendito Dios. Capítulo 5 de Romanos. En el verso 19 hay 3 palabras en labios de Dios que se prestan para ser espiritualizadas. El pan, el mosto y el aceite. Escuche esto. El pan, el mosto y el aceite. Usted sabe que el mosto es el vino, ¿verdad que sí? Y podemos ver
El vino, ¿verdad? El pan, el vino y el aceite se usan en las escrituras como símbolo de bendiciones espirituales de parte de Dios. Escuche esto. Vamos a ver dónde vemos estas palabras utilizadas. Si tiene lápiz, apunte. Juan 6, 22 al 59 dice la Biblia que Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Es el primer yo soy que utiliza el Evangelio de Juan. Y es para decir que Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Lo otro que nosotros vemos en Mateo 9, 17, que Jesús habló de vino nuevo. Este vino nuevo habla Jesús. En las bodas de Caná transformó el agua en vino exquisito. Juan 2, del 1 al 12. Y en la cena del Señor, Jesús utilizó el pan y el vino para representar no solo el cuerpo y la sangre del Señor, sino una estrecha relación entre nosotros y Dios. Escuche esto. Abraham, dice la Biblia, que cuando Abraham Dios le dio aquella victoria grandísima, Melquisedec le sacó al encuentro. Y cuando Melquisedec le sale al encuentro, Melquisedec sacó nada más y nada menos delante de Abraham pan y vino. ¿Qué Dios va a hacer cuando una persona camina y es victoriosa en Dios? Dios pondrá delante de ti pan y vino. Cuando hablamos de pan y vino, estamos hablando del cuerpo y de la sangre del Señor, pero también hablamos de la prosperidad. Vemos aquí que en el capítulo 14, verso 18, usted va a ver a Melquisedec ofreciendo a Abraham pan y vino. Otra cosa que tenemos que ver que el pan y vino se utilizó en la cena del Señor. Por eso a la cena del Señor también se le llama la comunión, porque habla de intimidad. Cuando tú comes con alguien, estamos hablando de intimidad. Mire lo otro que vemos aquí. Otro de los símbolos que aparecen aquí es el aceite. Él dice que él enviaría ¿qué? Enviaría pan, mosto y aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Cuando Dios dice, no solo voy a estar contigo, sino que voy a enviar a mi hijo, que es pan y es vino, y también voy a enviar el Espíritu Santo que se meta por dentro, que tiene forma de aceite, que se manifiesta, que muchas veces el aceite es representación del Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí que en los últimos versículos hay opiniones distintas en cuanto al verso número 20. Algunos creen que es el ejército invasor, otros afirman que es una referencia a las plagas. Cualquiera de las dos que usted considere pueden ser aplicadas. En teología se enseña que hay dos experiencias espirituales muy importantes en la vida de una persona. Por un lugar está el perdón de los pecados, la absolución de la culpa, y la segunda es una transformación interior. Tenemos que ver que hay algo que se llama justificación en teología. La justificación es cuando te declaran inocente de algo que tú habías hecho. Ahora, la regeneración, ahí es donde nosotros mayormente tenemos muchos problemas. En ser regenerado. La santificación y la regeneración son instantáneas y son progresivas. La justificación es instantánea porque Cristo te hizo libre. Cristo te declara salvo desde el momento en que tú entregas tu vida a Él. Pero santidad y regeneración, nuevo nacimiento, hermano, la regeneración está hablando de generar de nuevo, está hablando de un proceso en el cual pasamos prácticamente toda la vida siendo transformado y siendo tocado por Dios. Y voy a ir prácticamente terminando. La experiencia de salvación no consiste solo en recibir perdón de Dios sin experimentar un cambio radical. Hay que tener un cambio sobrenatural en nuestra vida. Tiene que haber un cambio y tiene que haber una diferencia. ¿Qué hubiese sido de Israel si Dios hubiese perdonado a Israel y le hubiese dejado la plaga, la langosta y al ejército invasor? ¿De qué serviría a la persona que Dios le perdone de sus pecados y que le deje los vicios, las aberraciones y que siga esa gente pecando? Si los enemigos del cristiano no son destruidos, no puede haber victoria. Por eso es que Dios dice aquí en su palabra que toda esa malicia Dios la iba a quitar. Bendito Dios. Versículos 20 y 21. Dice acá: haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin hacia el mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá pudrición, porque hizo grandes cosas. No temas
tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grande cosa contigo. Si Dios, después que te llama y te perdona, después que Dios se glorifica en tu vida, si después que Dios hace lo que hace contigo, Dios va a dejar a los enemigos, de lo cual Él te dio a ti una victoria, no tiene como mucho sentido. No tiene sentido que cuando venimos a Cristo y nos arrepentimos, nos convertimos, esas cosas que antes vencimos sigan ahí. Sigamos viviendo en eso mismo. Dios no quiere eso. Dios dice en su palabra, segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, pasará lo que sucedió con el pueblo de Israel, que en la conquista de la tierra prometida perdonó la vida a las tribus cananeas, y con el tiempo ya usted sabe lo que pasó. Se mezclaron aberraciones, vicios, bendito Dios. Entonces, todas esas cosas tienen que ser aniquiladas. Todas esas cosas de antes, del pasado, del mundo, que nosotros hacíamos, que vivíamos y que nos gustaban, tienen que quedar, tienen que desaparecer, tienen que quedar lejos de nosotros. Entonces, termino con esta declaración. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire esto, escuche bien. Por tanto, todas esas cosas tienen que ser quitadas y aniquiladas, ya que Dios tiene cero tolerancia hacia el pecado, sino que también todo lo que te roba la paz, el miedo, la ansiedad, el mal temperamento y la actitud negativa hacia la vida, Dios tiene que quitar todo eso y hacernos libres. Así que en el nombre de Jesucristo te bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entendiendo y sabiendo que todavía Dios está hablando con su pueblo, que todavía Dios tiene cosas para hacer con su pueblo. Esperanza en medio de la adversidad. No sé por dónde tú puedas estar pasando, pero yo te digo que si tú vuelves al Señor, si tú reconoces como el hijo pródigo, si tú y yo nos humillamos delante de Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Si nosotros seguimos, gloria a Dios, a nuestra manera, nosotros no vamos a ver la gloria de Dios. Si nosotros, sabiendo que hemos fallado, que andamos mal, estamos tapando el sol con un dedo, a Dios no lo engaña a nadie. A Dios no lo impresiona a nadie. Lo más que tenemos que hacer es arrepentirnos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde rica y abundantemente. Si Cristo no ha venido, la semana que viene tendremos el tema, la recompensa de buscar a Dios. Esto es la escuela bíblica online de la Iglesia Cristiana Evangélica Pan de Vida, acá en la ciudad de Barcelona. Soy tu hermano y amigo, Pastor John Paulino Heredia. Así que te bendigo en el nombre del Señor. Espero que esta palabra ha sido de bendición y que tú la compartas con otro en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga rica y abundantemente, y sin tiempo para más, que Dios le guarde, que Dios le bendiga, y espero que esta palabra le haya sido de bendición. Si es de bendición para ti, comparte esta palabra. No te quedes con la bendición, sé parte y comparte la bendición de Dios en el nombre de Jesucristo. Saludamos a Juan López y saludamos a todos los hermanos que ya se conectaron. Así que en el nombre del Señor seguimos adelante avanzando. Ya saben, la esperanza o esperanza en medio de la adversidad. Que Dios te bendiga, Dios te guarde rica y abundantemente, y sigan orando por nosotros, para que el Señor nos siga dando palabra y nos siga ayudando, nos siga dando las fuerzas físicas y espirituales, la revelación para poder hablar su palabra. Acuérdate, el viernes tenemos tiempo de oración, Pan de Vida, tenemos el viernes a las 19:30 si Cristo no ha venido, y el sábado tendremos tiempo de oración con Dios a las 20 horas. Bendito Dios. El domingo estamos en el templo a las 15 horas. Ya sabes, si tienes a alguien que no conoce al Señor o que está por la zona y no tiene donde congregarse, donde reunirse, aquí las puertas están abiertas. Pan de Vida, Barcelona, las puertas están abiertas. Así que nosotros estaríamos muy contentos de que usted estuviera por aquí. Si quieres apoyarnos también, hay dos maneras de hacerlo. Suscríbete a nuestro canal, Ministro John Paulino Heredia. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y estate pendiente de todo lo que vamos colgando allí. Y por otro lado, ora por nosotros. Ora por nosotros. Aquí en la página Ministro John Paulino Heredia tú puedes inscribir, darle me gusta, y una vez que le dé me gusta, todo el que está en tu perfil, tú lo puedes invitar a que le dé me gusta a esa misma página, y de esa manera tú nos apoyas. Así que Dios te bendiga rica y abundantemente, y gracias por estar con nosotros. Saludos a todos los de acá de España y también de alrededor de la Unión Europea. Que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde rica y abundantemente en el nombre maravilloso de Jesús. Bendiciones mil a todos.